Y, y lo otro que quería preguntarles es si pudieron ver Classroom. Creo que algunos han entrado, estuve revisando yo. No todos han entrado. Si tienen dificultades para entrar, díganme y yo los acompaño en ese proceso. Luego, no sé si han podido ver los materiales y si tienen preguntas respecto a lo que dicen los materiales. Yo estoy un poquito retrocediendo para comentarles algunas cosas que pensé que no eran necesarias, pero a partir de algunas preguntas que ustedes me están haciendo, me parece que eh, sí les interesan cosas que yo había dado por sentado que no era tanto interés de ustedes, ¿no? Entonces, por eso empecé con una ficha técnica para que ustedes vean el tipo de materiales que yo voy trabajando para ustedes, ¿no? Además de las presentaciones y de los videos, también voy haciéndoles fichas técnicas y a veces acompaño esas fichas técnicas también con un video o un podcast para que puedan ustedes tener la explicación y el texto al mismo tiempo. ¿Ok? No todas las personas, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, no todas las personas aprendemos de la misma manera. Todos aprendemos de maneras distintas, ¿no? Algunos aprendemos hablando, escuchando, escribiendo, observando, y yo trato de que hayan materiales para la gente que es visual, para la gente que escucha, para la gente que lee, ¿no? Entonces, trato de que los materiales vayan teniendo sentido para las diferentes formas de aprendizaje que tenemos las personas, ¿no? Entonces, a veces por eso les pongo monitos y cosas, pero a veces la gente se aburre con eso, pero a otros les sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ser un poquito tolerantes en ese sentido. Por ejemplo, aquí está una presentación que yo se las voy a convertir en un video posteriormente, aunque hoy la vamos a utilizar. Pero esta presentación está acompañada de esta ficha técnica, ¿no? En donde yo aquí estoy hablando, la primera ficha técnica fue un poco contarles la historia, ¿no? De cómo los enfoques pedagógicos van cambiando con el tiempo y esos cambios tienen que ver con cómo cambia el trabajo, la tecnología, los valores, las costumbres. O sea, todas esas cosas inciden en cómo cambia la educación. Y ahora les puse más bien cómo vamos definiendo las detección de necesidades. ¿Cómo nosotros definimos necesidades? Porque varios me preguntaron eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Por qué de pronto podemos nosotros definir? Hay una manera muy común, corriente y vulgar, es la que yo hice con ustedes. Les dije, pongan lo que quieran aprender, ¿no? O sea, rápido, y directo. Pero hay método también, ¿no? Entonces, acá les estoy mostrando algunos de los métodos, pero también decir quiénes son las partes interesadas en la detección de necesidades, ¿no? Porque en términos de la educación en general, hay muchas partes interesadas en que la educación sea de calidad. Las empresas, porque contratan a las personas y las personas deben tener ciertas capacidades desarrolladas. Los padres de familia, porque quieren que sus hijos tengan una continuidad en la formación y puedan insertarse posteriormente a la vida. No solo a la vida laboral, a la vida en general, ¿no? Los alumnos porque quieren aprender, los adultos cuando nos capacitamos, las universidades quieren saber,
¿no? Quieren hablar con las empresas para saber qué competencias necesitan las personas y actualizar los programas. Es decir, en la educación y en la capacitación y en la actualización, cualquier forma de aprendizaje, hay muchos que están interesados, no solo la persona que aprende, sino hay muchas gente que están interesados y a veces invierten en eso. Actualmente es muy común que exista una manera de organizar la educación a partir de corresponsabilidad. Es decir, todas las partes interesadas aportan. Los empresarios aportan para la detección de necesidades. Yo hice un trabajo una vez en Puebla. Ustedes saben que en Puebla está la Volkswagen, ¿no? Y entonces hice un trabajo con una escuela, un CONALEP, que le formaba gente para los técnicos automotrices. Y esos técnicos generalmente iban ¿cómo se llama? Volkswagen a trabajar. Y entonces, a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle al director de la escuela, oye, ¿y por qué no pedimos a Volkswagen que nos regale un coche? ¿No? Un coche que se desarme, que ande, ¿no? Que sea un simulador, pues, que los chicos puedan aprender a tocarlo, etcétera. Y el señor no se atrevió. El director me dijo, no, eso no se hace. Le dije, ah, no, sí se hace, yo voy. Y fui con el director de operaciones de la Volkswagen y le dije, no, usted quiere tener gente preparada, gente que sepa la realidad del trabajo y todo, ayúdeme, regálele a esta escuela. Yo estoy cambiando la forma de educar y estoy formando a los formadores, pero usted ayúdeme, regáleme un coche. Bueno, no a mí, regálele a la escuela un coche para que los chicos practiquen. Y perfecto, me dijo, déjeme verlo, pero nunca me dijo sí. Y como al mes y medio llegó el coche a la escuela y no sabíamos dónde ponerlo. Ahí el problema fue dónde hacemos el simulador ahora, ¿no? Pero sí, o sea, para que vean ustedes que las empresas sí se preocupan y les interesa mucho que la gente se desarrolle, se actualice, aprenda, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido. Después, ¿cómo es esta relación cuando nosotros enseñamos, cuando trabajamos y cuando enseñamos y cuando aprendemos, ¿no? ¿Cómo es la relación entre las personas? Cuando yo estoy proveyendo de cosas a otro, cuando yo tengo que pedir cosas a otra persona. ¿Cómo es esa relación? Cuando yo soy cliente de alguien y cuando yo soy proveedor de cosas de alguien. Que todos estos aspectos son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando diseñamos la formación, ¿no? Y bueno, después aquí les estoy poniendo tres ejemplos de cómo se detectan necesidades. Uno, ustedes ya lo vivieron conmigo, es a través de una entrevista, un cuestionario, una, no sé, cualquier instrumento de diagnóstico donde nosotros podemos hacer preguntas. La pregunta que realmente no debemos hacer es, ¿en qué te quieres capacitar? Esa pregunta es fatal. Más bien hay que preguntar, ¿qué quieres aprender? ¿Por qué? ¿Cómo lo que tú vas a aprender te va a facilitar trabajar? ¿Qué cosas haces que requieres aprender algo? ¿No? Entonces, generalmente en los diagnósticos de desarrollo como el que yo les pregunté, les platiqué, perdón, les puse, este, las preguntas que hice no fueron tú en qué te quieres capacitar, sino fue qué dificultades tienes en las actividades que haces, ¿no? Siempre refiriéndonos a la actividad. ¿Qué haces tú? ¿Qué función cumples?
porque la pregunta es, ¿qué función cumples y entonces qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que saber para hacerla? ¿No? Igual acá, pregunté, ustedes hacen evaluación y de acuerdo a las respuestas, yo me doy cuenta qué tan cercano o qué tan lejano están en respecto al concepto de evaluación y por lo tanto identifico hasta qué profundidad debo yo trabajar esa parte, ¿no? Igual acá, ¿qué actividades haces y qué conocimientos requieren para desarrollarlas? Y ahí me voy dando cuenta y ustedes si le hacen esta misma pregunta a su gente, también se van a dar cuenta qué cosa es lo que está faltando, ¿no? Otra manera de identificar es qué hace la persona. Y aquí yo puse algunas características de lo que hace la gente que trabaja con la Caterpillar, la que ustedes hacen, ¿no? La excavadora. Y estuve por ahí averiguando y entonces la pregunta es, ¿qué haces? Ah, pues tengo que preparar la excavadora para su uso, verificando su funcionalidad. Ah, pero entonces, después de verificar eso, tengo que empezar con el encendido y la revisión inicial. ¿Qué tengo que enseñarle a una persona para que haga eso? Yo como formador, ¿qué tengo que enseñar? ¿No? Y entonces, ahí no basta con que yo sepa hacer eso. Tengo que irme obligatoriamente a buscar las fuentes de información que me van a ayudar a definir lo que la persona debe aprender. ¿Por qué las fuentes de información? Porque los cambios en las organizaciones, las tecnologías, todo eso es muy, muy rápido y actualmente es tremendamente rápido, ¿no? Entonces, bueno, esta ficha técnica es eso lo que les está diciendo. Y yo se los puse acá también para que ustedes puedan ver con más tranquilidad y para explicarles con más tranquilidad cuando les voy a hacer este video bien. Entonces, el primer paso que hacemos para diseñar programas, entonces, es detectar necesidades, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos el diagnóstico que yo les mostraba hace rato, ¿no? Aplicamos diagnósticos cualitativos. Este me lo enseñó un señor francés con el que yo estudié. Él era ingeniero de minas y hacía esto, él lo inventó para los mineros, ¿no? Trabajaba en norte de Francia, en una zona que se llama Lille, y que era la zona carbonífera, que en los años 80, con la crisis económica de Europa, estos mineros quedaron sin trabajo. Y entonces él empezó a trabajar con ellos para identificar qué capacidades tenían y cómo, en qué otro tipo de trabajos ellos podían trabajar, ¿no? Entonces, esta es una forma de, hacer una detección de necesidades, porque tú trabajas con las personas, estás dando un curso y después les haces una encuesta cualitativa y le preguntas, ¿qué aprendí? Que ellos pongan, ¿qué aprendí? ¿Qué me sorprendió? ¿Cómo me sentí? ¿Qué debo mejorar en mi método de aprendizaje? ¿Qué de lo aprendido puedo aplicar en mi trabajo? ¿Y cuáles son las limitantes para aplicar lo que he aprendido en mi trabajo? Esto al principio lo hacen con estas tres preguntas. Cuando ya la gente está avanzando en su aprendizaje, van agregando la pregunta que ustedes consideren. Esto sirve para varias cosas, no solo para detectar las necesidades en un inicio, sino más bien durante el proceso de formación. Pero cuando yo lo hago sin, se fijan que aquí no tiene nombre del participante, cuando lo hago así, lo aplico para identificar problemáticas que para la gente no son claras, ¿no?
Pero aquí la sorpresa es la siguiente. Lo que las personas dicen que aprendieron, en realidad es lo que quieren aprender. Y cuando las personas dicen que les sorprendió, es lo que verdaderamente aprendieron. Porque el aprendizaje parte de la sorpresa. Cuando uno se sorprende con algo, eso queda como clavadito en el cerebro. Y eso no se te olvida jamás, porque fue tal la sorpresa que ya lo aprendiste, ¿no? Entonces, es muy importante ver lo que la gente dice que aprendió. En eso es lo que hay que este, dedicar más tiempo, poner más atención, ¿ok? Entonces, este también se los voy a pasar, ustedes lo pueden aplicar. Ah, y les decía, yo lo hago de absoluto incógnito para analizar elementos que me interesan del programa. Pero si lo hacemos con el nombre del participante, que se puede llamar participante, aprendiz, alumno, capacitando, todas esas palabras son sinónimos para definir al que aprende. Ujú. Así como instructor, facilitador, docente, mentor, maestro, son todas las sinónimos con que se nombra a esos que enseñan. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo el nombre aquí de mis alumnos o mis participantes y les pido que pongan el nombre, es porque el curso es muy largo y lo voy aplicando varias veces. Lo aplico, lo analizo yo, pero se los entrego a ellos. Y eso permite que las personas vayan autoevaluándose y la autoevaluación es un paso muy importante porque desarrolla el pensamiento crítico. Lo más esa es una cosa moderna, actual, una tendencia de las más actuales en donde las personas deben evaluarse a sí mismas, ¿no? Pero para que las personas se evalúen tenemos que establecer criterios, porque si no, ¿con qué se comparan, verdad? Entonces hay que establecer los criterios. Bueno, entonces aquí yo pongo el nombre y les voy integrando en su carpeta todas las veces que ellos llenan esto. Y ahí voy poniendo más preguntas. Estas preguntas las puedes cambiar. Cada uno pone las preguntas que sean de interés para el desarrollo de las personas. Y eso permite que las personas vayan identificando cómo van avanzando en su aprendizaje. Y por eso me parece a mí que es algo muy interesante en términos de las posibilidades de las personas, ¿no? Y tenemos otra forma de identificar necesidades. Esto es, hay dos formas más que son estas las que yo actualmente aplico. La primera es basarnos, cuando nosotros sabemos de qué hace la persona, es basarnos en estándares que describen los criterios de calidad con que las personas deben desempeñarse. Este es un ejemplo de un estándar que es operar plantas y maquinaria especializada de acuerdo con los requerimientos del trabajo. Anduve buscando una que tengo, pero no sé dónde, pero se las prometo que se las voy a buscar. Tengo una que se llama Operación de Maquinaria Pesada que yo la hice, la diseñé ese estándar con la gente del canal de Panamá. En el canal se opera mucha maquinaria pesada, mucha de la que ustedes también operan en las minas, ¿eh? Y entonces quería mostrarles esa, pero no la encontré. Tengo que buscarla en un disco duro que tengo aparte, porque hace un poco de años que lo hice. Pero yo quería que ustedes vieran
que aquí están los criterios de desempeño de las personas. Entonces, el primer criterio para operar una planta es confirmar los requerimientos de trabajo con las personas correspondientes de acuerdo con el alcance, el método de trabajo y el detalle de la actividad. Alejandro, adelante. Muchas gracias, Rosy. Pues más que una aportación es para decirle que Sandra tiene un comentario que dar. Ah, Adelante. perfecto. Bye. Adelante, Sandra. Señora Alejandra, iba a dejar que acabara la No, participación me de pueden todos. interrumpir. Yo no los estoy Muchas gracias. viendo, entonces ustedes me dicen Rosy y yo les doy la palabra. ¿Ok? Ah, muy bien. Adelante. Ok, Adelante. que esta parte de la detección de necesidades, hay, calculo yo, algunas cosas que nos aplican más a nosotros y otras cosas que no. Y le estaba Exacto. comentando al señor Alejandro que estaría genial que, por ejemplo, pudiéramos hacer a lo mejor un debate o una pequeña reseñita entre nosotros de cuáles, una vez que acabes tu explicación, de cuáles justamente son las que nos pueden aplicar o quedar más justamente en el área en la que estamos trabajando. Sí, claro. Yo les estoy mostrando las diferentes posibilidades que tienen para detectar necesidades de acuerdo a lo que vayan a diseñar. Pero, por supuesto, ustedes, una de las cosas que yo les pido es que hagan ese análisis, ¿eh? Para poder identificar cuáles son las que mejor les quedan. Ahora, estos son criterios de desempeño. En los países más desarrollados, estos son criterios de calidad para el desempeño, ¿no? Entonces, la gracia que tiene esto es que esta es una función, estos son los criterios de desempeño y después aparece lo que la gente debe aprender, ¿no? Para poder cumplir con la función respetando esos criterios. Entonces, esta es una forma de identificar necesidades muy seguras para el trabajo. ¿Ok? Y la otra forma que les quería mostrar es a través de los descriptivos de puesto. Ahí también podemos integrar, podemos identificar varias cosas para detectar necesidades. ¿Ok? Entonces, efectivamente, este sería muy bueno que ustedes pudieran, permanentemente estar identificando con qué método es más conveniente, porque los métodos también tienen que ver con el tipo de capacitación que vamos a dar. A veces es mejor hacer entrevistas. Otras veces es mejor hacer un foro, una lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidades observan ustedes que habrían de capacitación? O a veces es bueno identificar estándares de otros países, sobre todo cuando se trabaja con empresas tan grandes como la que ustedes trabajan, que es una empresa internacional. Entonces ellos tienen métodos diferentes y pueden, ¿cómo se llama? Tener en diferentes partes metodologías distintas que pueden ser aplicadas acá, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también tomemos en cuenta ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, entonces, la mayor preocupación que nosotros tenemos cuando somos docentes o facilitadores o instructores, de hecho, actualmente, otro de los cambios en la pedagogía para la actualización, la educación continua, la capacitación in-house, la capacitación no formal, etcétera, es la función del docente en realidad es facilitar el aprendizaje. No es dar instrucción, es facilitar que el otro aprenda, que las personas en general aprendan. Ha cambiado totalmente el rol. Y eso implica que el facilitador va identificando las problemáticas de aprendizaje y va acompañando a la persona, ¿no? Con diferentes cosas.
Puede ser con materiales, puede ser con asesorías, puede ser con preguntas, con observación, con diferentes cosas. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Algunas de las preguntas que ustedes me hacen o de las necesidades de capacitación que han señalado, las vamos a solucionar durante el proceso de formación. No quisiera adelantarles algunas cosas, ¿no? Pero entonces, como nosotros lo que queremos es facilitar a las personas que aprendan, entonces tenemos que ver, de acuerdo con el enfoque pedagógico que apliquemos, cuál es la manera en cómo nos organizamos. Ese es un punto crítico. ¿Se acuerdan que yo les dije en la ficha técnica uno que hay diferentes enfoques pedagógicos y les destaqué dos nada más? Hay muchos, pero los que han guiado la formación es la pedagogía por objetivos y actualmente es la formación basada en competencia. Ahora, ninguno de estos es puro, se van transformando poco a poco, ¿no? Porque la gestión del cambio es algo difícil, es algo complejo. Las personas no somos fáciles de cambiar. ¿Han escuchado ese término de es que me mueve el tapete? Bueno, Sí, eso es un típico este, expresión de la cultura que tenemos nosotros. ¿No? No nos gusta que nos muevan el tapete, es decir, no nos gusta que nos cambien la manera de hacer las cosas. Y no nos gusta que nos cambien la manera de aprender ni la manera de enseñar. Entonces, por eso ha sido tan difícil que la pedagogía por objetivo, que es con la que ustedes estudiaron, con la que yo estudié, con la que ustedes enseñan, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay ahora que cambiarlo y pensar en que nosotros, cuando definimos un enfoque pedagógico, tenemos que tener mucha claridad porque todo lo que hagamos, el material didáctico, la organización del programa, la evaluación, el diseño de las técnicas didácticas, las estrategias que seleccionemos para enseñar, tiene que corresponder a ese enfoque pedagógico. Y eso se llama rigor metodológico. Cuando nosotros tenemos mucho cuidado de que todo lo vamos haciendo con el mismo rigor metodológico. ¿Ok? Entonces, todo tiene que ver con el enfoque que vamos a usar. Ya detectamos las necesidades, tenemos diferentes formas de hacerlo. Les decía la vez pasada que las necesidades yo las detecté con ustedes a partir de los, este, de los diagnósticos que pusimos de clima y el otro, ¿no? De desarrollo. Por eso es que no les pregunté directamente, pero después, cuando estábamos ya en la sesión, me pareció oportuno pedirles que también dijeran ustedes, aunque muchos ya lo habían señalado, que tuvieran la libertad, pues, de decir, esto quiero aprender, ¿no? Ok. Nuevamente, en la ficha técnica yo les puse estos datos. La educación tradicional, donde el maestro era el que estaba adelante, el alumno era receptivo, no interrumpía, no nada, y el maestro era el que enseñaba, el que tenía el poder sobre el conocimiento y además tenía otras características que tienen que ver con el proceso cognitivo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero seguro se acuerdan porque son mucho más jóvenes que yo. Pero yo me acuerdo que en la primaria, en el colegio que yo estaba, nos hacían hacer el margen del cuaderno y con mis hijos también me tocó hacer lo mismo, ¿no? Y yo entonces, les quiero compartir algo, Rosy. dime, Bueno, para todos los compañeros también.
Actualmente la educación está siendo enfocada a que el docente, vamos a ponerlo de esa forma, que a lo mejor nosotros no somos docentes, pero sí somos un facilitador, eh, tiene que incentivar a que el alumno haga las cosas por sí mismo. Ese es el nuevo enfoque en la educación. Como usted lo decía, la pedagogía anterior era que el docente hablaba y compartía y el alumno escuchaba. Sin embargo, justamente para el desarrollo de las competencias, las herramientas que actualmente se están utilizando es el aprendizaje basado en proyectos, a lo mejor, o sea, que el alumno haga las cosas por sí mismo y en realidad el docente ahora solo es un evaluador, solamente brinca a ser esta persona que únicamente evalúa que el alumno esté desempeñando justamente el conocimiento. Entonces, yo creo que esa es una parte importante para nosotros como facilitadores. Sí, nosotros vamos a facilitar el conocimiento, pero vamos a asegurarnos que nuestro participante esté comprendiendo o esté aprendiendo más bien. Y yo creo que esa es una de las esencias más grandes en hacia donde se está apuntando el conocimiento ahora. Hablamos de competencias, pero ¿qué son las competencias? Habilidades. ¿Y cómo vamos a lograr que esas habilidades los tengan los alumnos? Bueno, a través de varias herramientas y muchas cosas que se pueden aplicar actualmente, como uno, les digo, el aprendizaje basado en proyectos. Ahorita no se me fueron los nombres, pero ese es uno de los básicos y que en realidad el docente pasa únicamente a ser facilitador, o sea, yo te doy este conocimiento, tú mastícalo, entiéndelo y te evalúo a través del desempeñar ciertas actividades. Hacia allá va el futuro de la docencia y hacia allá va más bien el futuro de la enseñanza. La innovación en la enseñanza nos está mandando para aquel lado. Bueno, efectivamente lo que dice Itzel es muy importante que lo rescatemos porque las tendencias van para allá. Una aclaración, la competencia no es una habilidad. La habilidad es un pedacito de la competencia. La competencia es la capacidad, los conocimientos, la aptitud y las habilidades que las personas aportamos para hacer. Las personas somos competentes cuando podemos articular estas cosas, articularlas de tal manera que resolvemos cosas, logramos resultados, ¿sí? Ese es un punto crítico también. La orientación debe ser a el logro de resultados. Efectivamente, el facilitador debe acompañar a la persona en el proceso. No sé si se acuerdan que yo les puse una lámina que decía las reglas del juego. Y la lámina de la primera frase decía, el aprendiz es el responsable de su aprendizaje. Él es responsable de su aprendizaje. Pero nosotros somos responsables de enseñar, ¿eh? Ojo. Facilitar el aprendizaje no quiere decir que no enseñamos. Tenemos que hacer programas, tenemos que preparar materiales, tenemos que identificar, tenemos que innovar, tenemos que usar tecnología, tenemos que promover innovaciones, tenemos que actualizarnos permanentemente para enseñar. Alejandro, adelante. Gracias. Tomando lo que comenta tanto Itzel como Rosy. Rosy nos está guiando en este proceso, pero en una hora es imposible que nos forme. Cuando ella dice que muchos no entraron a Classroom, la interpretación que yo tomo, y perdón que la diga así, es que no les importa a los que no entraron, que tuvimos una semana para hacerlo. Y si no sabíamos, se pregunta. Si se entra nada más a ver, pues está bien y de ahí partimos. El tema de aquí es que tenemos nosotros que ser curiosos, tenemos nosotros que buscar cómo podemos mejorar. Y mucho de lo que hace Rosy es que ella nos contagie esa ganas de poder buscar y si tenemos dudas,
nos guía y nos enseña. Pero ojo, esta manera de que estamos aprendiendo no debe ser como sentarnos y esperar a que Rosy nos pase todo su conocimiento en una hora y que nosotros el día de mañana ya lo apliquemos. Si estamos esperando eso, no va a funcionar. Es que nos va a guiar y nos va a decir ciertas guías, ciertas bases, y en función de esas bases y guías está la información en Classroom, y ahora nosotros tenemos que ir aprendiendo, como que ir regando nuestra mente poquito a poquito, lunes, martes, miércoles, media hora, una hora, ahí con ustedes en su habitación, y que con esto se pueda hacer un diálogo entre nosotros, de que yo le pregunte a Mayra, oye, y fíjate que quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? Porque pensamos que educación es hacer juegos con las personas. Y con esto nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente. Lo que necesitamos hacer es conocer cómo se fundamenta un curso, cuáles son los pasos, la preparación. Si nosotros pensamos que en este momento va a sacar un libro Ross y va a decir, paso número uno, está en el Classroom, y lo que quiere es de que en esta sesión le diga, oye, Rosy, no me quedó claro lo que ponían ahí, porque mira, yo no le veo forma, hoy no le veo interés de tomar la lista de asistencia. Se me hace perder el tiempo. Ah, no, y ella nos puede decir, sí, por esto. Oye, el examen inicial no le veo por qué hacerlo, si aparte es lo mismo del final. No le veo forma. Ah, pero esas son las preguntas que yo necesito de ustedes que hagan aquí, porque si no seguimos haciendo lo mismo y no vemos la oportunidad de crecer y para qué funcionan las cosas. Así es de que yo ahorita en el grupo le estoy diciendo, oigan, participen, porque honestamente, pues ya son las 7 y sé que andan cansados, pero por la otra parte también los veo como que los conozco, que también así como que pues, no sé qué está diciendo Ross y me está agarrando. El punto es este, que muchos ya se quedaron atrás de la clase pasada porque no entraron a clase. Ahorita está dando otro tema, entonces ya van a ser dos clases. Si en esta no entran, va a ser bien difícil ponerse al día de tres clases seguidas sin poner actividad. Les va a dar miedo y no van a hacer nada. Entonces, equipo, más que presionarlos, yo lo que los invito es, métanse a ese Classroom, vean, no muerde el Classroom. Yo prefiero que me digan, me metí y no le entendí. Ah, bueno, pues te guío. Y hacemos una sesión con Rosy de guiar exactamente en Classroom y que vaya por ahí. Pero no podemos esperar que nos transmita el conocimiento en una hora y nosotros en una hora cambiar nuestra formación, que lleva años eso. Ujú. Lo que dijo Itzel es cierto, es que la forma nueva es que el profesor te guía, te reta, te invita, te contagia y uno llega a decir, a ver, ¿y es cierto lo que me dijo? Y por aquí va. Y si lo hace Rosy con nosotros, nosotros también lo hacemos con las personas que capacitamos en Peñasquito y estamos diciéndole, a ver, dime, ¿por qué hacemos esto? Te reto a que me pongas un ejemplo. Lo que te acabo de decir, explícamelo, por ejemplo. Y eso es algo bien valioso de lo que tenemos que hacer. Entonces, equipo, participen, eh, 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 busquen, digan, no le entiendo, me atrasé, disculpe, vamos a regresarnos, va de nuevo. Eso prefiero a que ahorita todo el mundo diga, no, sí le entiendo, y después, pues, no estemos aplicando nada porque no estamos absorbiendo la información como deberían. ¿Les parece correcto? ¿Están de acuerdo como en eso? Yo lo siento como que están en ese ambiente o como que no, estamos como que en primera y segunda y no jala el carro y necesitamos que esto ya vaya jalando, ¿no? No, 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 creo que entiendo perfecto a Alejandro porque él está haciendo un esfuerzo como empresa para mejorar la calidad Ujú. de sus recursos humanos y para responder ante una clientes del nivel que tienen ustedes, ¿no? Y lo entiendo perfecto porque a mí me ha tocado esa experiencia también y a veces a uno como que le duele el estómago, ¿verdad? Porque es como le hago, ¿no? Pero también este es un proceso de enseñanza-aprendizaje que es nuevo para ustedes. Yo estoy absolutamente consciente de que esto es nuevo, que poco a poco van a
a perder el miedo, entren al Classroom y si no con confianza díganme no sé entrar. Yo tampoco sabía entrar al principio, ¿eh? No crean que supe. ¿Saben cómo aprendí? Tenía una consultoría en El Salvador con el gobierno salvadoreño y empezó la pandemia. Yo empecé la consultoría el 6 de enero y la pandemia me impidió ir el marzo. O sea, alcancé a hacer 2 visitas. Y todo lo demás lo hice por Zoom, que por supuesto no tenía idea cómo funcionaba. Era la primera vez que lo veía. ¿No? Lo único que sabía usar era el Skype. Bueno, no, fue una cosa y además tenía que hacerlo dando asesoría, que es lo mismo que les está pasando a ustedes, están aprendiendo al mismo tiempo que trabajan. Pero hasta a propósito de los exámenes, quiero comentarles que nosotros no vamos a hacer exámenes, pero sí vamos a hacer evidencias, Ok. porque una de las cosas que sale en una lámina acá es que a mí lo que me interesa es la comprensión, que ustedes comprendan. La gente que comprende es capaz de aplicar el aprendizaje. Y el aprendizaje se aplica haciendo evidencias. Así que ustedes o sea, no sé si se los dije, pero ustedes van a ser certificados. Y para ser certificados tienen que hacer un portafolio de evidencias, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco haciendo las evidencias. Hay varios que me han escrito. Algunos no escriben en el chat común, pero sí me escriben, ¿no? Y me hacen preguntas y yo se las contesto, no hay problema. No importa que no lo hagan en el chat, la cosa es que lo hagan. Pero lo que dice Alejandro es muy importante. En la semana, denle media hora. Así cuando están cansados, por eso, acuérdense que son bonitos y que yo les hablo y etcétera, ¿no? No se van a aburrir. Denle media hora. Y consejo de amiga, tengan un cuaderno. Eso es un excelente método. Se usa mucho en antropología eso, ¿eh? El cuaderno de apuntes. Y apunten sus dudas. Y podemos hacer un ejercicio el próximo lunes empecemos con las dudas, ¿eh? Yo no hablo, ustedes me dicen las dudas. Y a partir de eso empezamos a trabajar. ¿Ok? Ahora bien, Ok. en función de lo que estábamos viendo en la presentación, lo que les quería yo destacar de esta situación de la educación anteriormente es un proceso cognitivo, chicos. No, yo quiero que ustedes se acuerden cómo aprendían ustedes, ¿verdad? Y cómo aprendíamos todo. Pero una de las cosas que llamaba, que a mí ahora me llama la atención, en ese tiempo no, no sé si se acuerdan ustedes que los maestros hacían los resúmenes al final de Sí, las clases. ¿Se acuerdan sí. de ese fenómeno? Que los Ujú. maestros hacían el resumen y nos lo daban, lo dictaban muchas veces, ¿no? Y una vez, cuando yo estudiaba, entre paréntesis, mi origen de formación es de sociología, yo soy socióloga, solo que he hecho las maestrías en educación y me he dedicado a la sociología del trabajo y a la sociología de educación, pero originalmente era socióloga, se me ha quitado. Este, y me acuerdo cuando me tocó ser ayudante en la carrera para pagar el servicio social, yo fui 2 años maestra en la UNAM, ¿no? Y tenía un compañero que me decía, oye, qué padre es preparar las clases. Ahora que le hago el resumen ya entendí, ¿no? Ya aprendí. No sé, justamente una de las cosas que hace esta nueva forma de desarrollar las competencias es obligar a los alumnos, obligarlos en el buen sentido de la palabra, apoyarlos para eso, es que ellos hagan el resumen, que ellos sean activos. Ser responsable de tu aprendizaje es tú hacer tu síntesis. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace la síntesis,
y por eso les ponía el ejemplo de que el maestro hacía el resumen, es decir, la síntesis. Es una síntesis cognitiva. El que hace la síntesis cognitiva aprende. No es una función del maestro, es una función del alumno. Al igual que compartir lo aprendido en la experiencia es función del aprendiz. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios en términos de los paradigmas. Y creo que es importante que ustedes vean esas pequeñas cosas. Fíjense cómo ahora los alumnos, desde chiquitos, los alumnos se sientan en grupos, trabajan en equipo, etcétera, ¿no? Es muy interesante y les voy a dejar una tarea que es ver un ejemplo de cómo son las escuelas en Finlandia. Les voy a buscar el video y se los voy a mostrar. Se los voy a dejar para que vean ustedes en la práctica que efectivamente sí se está dando esto, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que Disculpa, Rosy, ¿cuál es la tarea? es ver el video que yo les voy a pasar. Ah, Es súper. un video en que explican cómo es la educación en Finlandia. Y quiero que vean cómo los niños ya no están mirándose la nuca, están mirándose los ojos, trabajan juntos, hacen preguntas, participan, exponen, ¿no? Que es muy diferente a esta forma de sentarse, ¿ok? También con los adultos. Nosotros cuando damos clase en aula, es importante que se sienten en U. Es decir, que siempre se estén viendo las caras, los ojos, que se miren, porque reflexionar con el otro implica mirarse a los ojos, ¿no? Sobre todo en lo presencial. Bueno, entonces, cuando nosotros aplicamos una metodología participativa, basada en la reflexión, desarrollamos sus competencias, etcétera, lo más importante es comprender qué tenemos que hacer y si no lo hacemos, cuáles son los efectos y las consecuencias de no hacerlo. Si yo tengo que trabajar y debo aplicar un procedimiento, ¿qué sucede si no lo aplico? Si yo tengo que trabajar y debo utilizar el equipo de protección personal, ¿qué sucede si no lo estoy utilizando? Si yo tengo que, antes de hacer cualquier cosa con la excavadora, es mirar alrededor y ver la situación que hay, y si no lo hago, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa si yo no me fijo en lo que está alrededor y llego y prendo el excavador y parto? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso implica que siempre que enseñamos, preguntemos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debo aplicar? ¿Un conocimiento, un concepto, una fórmula, una idea, un valor? ¿Qué debo aplicar? Y si no lo hago, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Para mí, para la empresa, para el entorno, para el ambiente, para todos. ¿Sí, Alejandro? Súper, muchas gracias. Oye, me quedó una duda de la lámina pasada. Bueno, dos. Dígame. ¿Podrías decirnos qué es transdisciplinariedad? Yo sé, que nos lo Ah, expliques y un ejemplo y paradigma, para que podamos ver ok, ok. Bueno, y su aplicación. Porfis, gracias. ¿se acuerdan que les dije que la gente dice que no le gusta que le muevan el tapete? Bueno, el paradigma es un tapete. Perdón por la explicación tan simple, pero el paradigma es una serie de conceptos, de formas de ver la vida, por ejemplo, en este caso la educación, es de una forma de verla y de concebirla. Hay una ciencia que es la ciencia que genera el conocimiento y se llama epistemología, y la epistemología es la ciencia que de alguna manera organiza la teoría y organiza los paradigmas. ¿Ok? Entonces, cuando cambiamos de paradigma, es que estamos cambiando
la manera de ver la educación o la manera de ver la medicina o la manera de ver cómo explotamos los diferentes eh, productos de extracción, etcétera, ¿no? Inmediatamente te doy la palabra, Itzel. Nada más déjenme decirles qué es transdisciplinariedad, ¿no? Hay una cosa que las ciencias han generado, que son las disciplinas. Cuando nosotros estudiamos para maestro, estudiamos pedagogía. Cuando vamos a ser médicos, estudiamos medicina. Cuando vamos a ser constructores de casas y puentes, etcétera, y represas, estudiamos ingeniería civil, ¿no? Ujú. Entonces, la formación ha sido unidisciplinaria. Sin embargo, cuando nosotros salimos de la universidad y entramos a trabajar, ya no usamos una sola disciplina. Usamos conceptos, ideas, valores, etcétera, nociones de otras disciplinas. Si entramos a trabajar, si somos maestros, tenemos que usar la disciplina de la pedagogía, pero también la psicología, pero también la matemática, pero también la historia, pero también la organización del trabajo. Todas esas disciplinas. ¿Qué quiere decir la educación transdisciplinaria? Quiere decir que el diseño curricular, es decir, los programas, tienen que llevar conceptos, nociones, ideas, valores, fórmulas, etcétera, que respondan a las diferentes competencias que debe desarrollar una persona cuando trabaja. No basta con que sea el operador de la maquinaria. Tiene que saber para qué son los procedimientos y por qué se usan. Eso es, la disciplina es desarrollo organizacional. Tiene que saber comunicarse. Tiene que saber la parte técnica. Los médicos sí deben saber la disciplina, pero cuando entran a un hospital tienen que saber de procedimientos, normas de calidad, trabajo en equipo, comunicarse con el paciente. El constructor, lo mismo. Entonces, la nueva forma de educar es que los programas de estudio identifiquen que las personas deben tener tres tipos de competencias que son básicas, o sea, son indivisibles, siempre están juntas y que hay que formarlas y evaluarlas de manera holística, es decir, articulada de manera relacional. Eso es lo que implica. Y el otro gran cambio es que más que la conducta, lo que buscamos es que aprendamos y desarrollemos la inteligencia emocional. Antes era importante tener la inteligencia intelectual, que es el IQ, ¿no? Que nos medían el IQ. Pero hay un señor que hace algunos años, bueno, hay un equipo de señores que hace algunos años identificaron que lo más importante era un equilibrio entre la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. El hecho que una persona se saque 10 no garantiza que aplique. A lo mejor se lo sabe de memoria, pero no sabe aplicar. ¿Ok? Bueno, entonces, faltando 7 minutos, no se preocupen ustedes de esta parte porque yo les voy a hacer un video. Itzel, adelante, para eso quería los 7 minutos que faltaban, Gracias. para que participen. Excelente. Perdón, yo No, no, soy al alguien contrario. que a mí me gusta participar, entonces espero incentivarlos a ustedes también a participar. La parte de paradigma, muchas veces esa frase o esa palabra la escuchamos muy seguido. ¿Te congeló, Itzel? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, solo te congelaste un poquito, pero adelante, adelante.
Les decía, la parte del paradigma muchas veces lo escuchamos como rompe el paradigma. Un paradigma es cómo nosotros entendemos, percibimos, interpretamos las cosas. Quería participar en esta parte porque esto es algo que nosotros escuchamos cada jueves. Cuando a ustedes les dicen desafía el status quo, es justamente esto, que algo que nosotros ya estamos viendo, algo que ya está concebido de cierta forma, nosotros lo llevemos a otro nivel, lo cuestionemos, lo preguntemos. Y los paradigmas es justamente eso, algo que está establecido, algo que ya lo vimos, un modelo, una estructura base, pero justamente el deber del educador es romper ese paradigma y transformarlo hacia lo nuevo. Por eso decía, en el slide de Rosy decía que el paradigma cambia y enfocado hacia nuevas cosas. Estaba un modelo funcional, pero ahora vamos a llevarlo a otro lado. Entonces yo quería que ustedes escucharan esta parte porque es algo que vemos día a día, pero a veces no entendemos de dónde vienen estos conceptos y o utilizan otros nombres muy rimbombantes, pero es justamente esa parte. Adelante, Mike. Muy buenas tardes. Hola. Un ejemplo de paradigma conforme a la versión que nos maneja Itzelita está bien clarito, muchachos. Quienes somos ya un poquito más de años atrás aquí en Peñasquito, es quién recuerda las reglas de oro y quién recuerda el FRM, ¿verdad? Que tanta lata por ahí nos ha costado un poquito meternos a ese nuevo paradigma. ¿Qué quiero decir? Que dejamos la zona de confort, de dejar un poquito atrás lo que fueron nuestras ya antiguas reglas de oro, para adaptarnos nuevamente al cambio, como dice Itzel, o al nuevo paradigma que son los FRM. Para mí ese es un claro ejemplo de cómo podemos estar innovando y adaptándonos al cambio continuamente. Si lo llevamos a la versión que nos maneja la maestra Rosy, es nada más únicamente el puro enfoque, muchachos. Cómo fue la educación en años atrás, qué cambios ha habido y cuáles son las nuevas herramientas que debemos de estar aprendiendo a manejar, a consultar y sobre todo a llevarlas a cabo para romper el paradigma antiguo y notar la diferencia con el paradigma nuevo, que son los cambios de la educación que nos proporcionó en la ficha la maestra Rosy. Gracias, pero tú también me tienes que enseñar, porque acabas de decir algo que yo no sé lo que es. ¿Qué Eh, sería, maestra? Con todo Eso el que gusto. dijiste al principio. Antes se tenían un paradigma y ahora hacen el FRM, M. Claro ¿sí? que sí, maestra. Mire, con todo el gusto. El nuevo, el viejo, o por decir así, el método antiguo en Ujú. materia de seguridad era un librito que se llamaba Nuestras famosas 10 reglas de oro, Ah, las ya. cuales simplificaban varios estándares en seguridad, ¿verdad? Ok. Como desde la conducción de un vehículo, la operación de un equipo, el conocimiento de dispositivos de seguridad. Ujú. En el método antiguo se conocía como la regla de oro. Ya. ¿Por qué? Porque fue una empresa ya pasada. En el método actual es el FRM o el riesgo global de fatalidad, como se maneja hoy en Ah, día. ya, ya, ya. Una política nueva interna de la mina, ¿verdad? Ok. Entonces, respondiendo un poquito a lo que es el ejemplo del paradigma, ¿qué quiere decir? Que Claro. estamos Totalmente de renovando, ¿verdad? acuerdo. Mm. Así es. Exacto, totalmente de acuerdo. Buenísimo Ese es por ejemplo. poner un ejemplo aquí con los compañeros, romper un poquito el hielo, el silencio, mediante los ejemplos que hemos estado viviendo desde años atrás a la Sí. actualidad, ¿verdad? Si nos dedicamos al enfoque que usted nos mandó en la ficha técnica, pues no nada más que lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo era la educación años atrás ¿Y y cómo cuáles es son los ahora? puntos Mm. y herramientas de mejora con las que nos vamos a enfrentar? Ujú. Ok, muy bien. No se sientan que están atrasados, ni se sientan que no están cumpliendo. Vayan poco a poco, pero sí entren al Classroom y vean estas cosas que yo les estoy mandando. Hoy les subí otra ficha, ¿Sí? este, em,
vean las cosas que les estoy mandando, hagan su cuaderno y generen sus dudas. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que empezar la formación que vamos a hacer nosotros. Ustedes, una de las evidencias que tienen que hacer es diseñar un programa, Ok, porque van a aprender haciendo. Entonces van a diseñar un programa. Y para diseñar el programa, vamos a empezar a redactar resultados de aprendizaje. ¿En qué quieren hacer el programa? Eso es elección propia. Yo no les voy a imponer ningún tipo de programa. Ustedes deciden en qué quieren hacer su programa y yo les ayudo a hacer los resultados de aprendizaje. ok, Acuérdense que me pueden escribir, que me pueden hacer consultas, que acuérdense de eso, por favor, porque no desperdicien el derecho que tienen a ser asesorados. bien. Maestra, yo sí Dígame, tengo una pequeña duda. dígame. En tema de la evidencia que usted nos está pidiendo, es el diseño del programa y es en base a un tema libre que nosotros dispongamos o Sí, manejemos son a la varias perfección. evidencias. La evidencia final, final, final es el programa, pero lo vamos a ir haciendo de a poquito. Vamos a hacer instrumentos de evaluación, vamos a hacer una actividad de evaluación, vamos a definir el programa, vamos a seleccionar técnicas didácticas, pero todo eso yo se los voy a ir dando poco a poco, ¿no? Ok, No apure ganado flaco, decía un amigo mío. ok, muy bien, maestra, ¿Eh? gracias. No quieran aprender todo en una clase. Muy bien. Bien, Pues un gusto de verlos. Acuérdense de su cuaderno, hacer preguntas, ver las dudas y cualquier cosa se comunican conmigo. Alex, ¿tienes algún chisme Sí, para mí? gracias. Pues miren, yo los felicito mucho. Les quisiera invitar a los que no participaron, que, bueno, voy a hacer esto. Los que no participaron, la próxima clase, quiero que expliquen los términos que hoy vimos, que sería transdisciplinariedad y un ejemplo. Entonces, Huguito, yo te quiero ver que me digas, ah, mira, es esto y sirve para aquello. Eras, Estrellita, José Luis, creo que es Opo, y todos los que no participaron, y Fabi, todos, Yo sí yo, quiero hablar ahorita. y yo lo que quiero es que participen. Y Yo se los los voy a demás, poner. que los que no, que en la próxima clase digan, oye, yo no entiendo esto, quiero esto, y que haga alguien, diga, a mí lo que me cuesta es esto y necesito esta habilidad. Pero lo que yo no quiero es que se me queden callados porque aparte no los veo. Entiendo que a lo mejor no tienen internet, todo, o que no es porque no quieran, pero yo los quiero que participe todo el mundo y que esta clase sea muy llena de aprendizaje porque lo que sabe Mike, yo le aprendo y Fabi y todos. Entonces, si no participan, luego nos quedamos con muchas dudas. Y yo me quedo con la duda más grande que es, ¿están aprendiendo? En la primera presentación que yo les subí, véanla, hay varias definiciones de competencia. Pipi, pipi. muy bien, maestra. Y lo que quiero aquí es que debatamos, o sea, sabes que a mí no me gusta eso y me encanta que ustedes no estén de acuerdo y el que no esté de acuerdo que también propongan, oye, no me gustó esto, que pienso que está muy atrasado, pero yo pienso que aquí va la educación y para aquí lo podemos aplicar en Peñasquito y mira, y lo mejor es cuando dices, y no me gustó aquello y revisé otros textos y en otros textos dice esto, a ver ustedes qué piensan. Entonces, nos volvemos a alguien que estamos reforzando lo que dice Rosy, de Ujú. que el aprendizaje es llevado de una manera de la propia persona, que llevas a motivarlo para que busque. Si nos quedamos solo con lo que hablamos aquí, si no buscamos, hay mucho que no, que nos perdemos. Así es de que
Lo No más pierdan el miedo. importante, lo más importante son las divergencias. Es otra palabra que les pido que me la La digan. La divergencia quiere verdad, decir que no estamos de acuerdo, ¿no? Las coincidencias es lo que estamos de acuerdo. Las divergencias es lo que no coincidimos. Entonces, es súper importante que cuando uno está aprendiendo, diga lo que no está de acuerdo, ¿no? Hugo, mm, ¿y por qué? ¿Y cómo? Ya se exacto. nos fue Huguito. Entonces, Mijeras, No, Estrellita, aquí José estoy. Luis. Ahí Ah, está. ya te vi, sí, Sí, cierto. Sí, estaba cambiaste De arriba. mi hecho, estoy pantalla. levantando la mano, estoy levantando Ah, la mano. Exacto. súper. Yo Vas, lo vas, vi que vas. estaba levantando la mano. Dígame. Yo tengo buena tarde a todos. Yo tengo una duda y a mí me causa por allí controversia y me causa un choque como de ideas. Anteriormente estuvimos por ahí nosotros viendo lo que es metodología de enseñanza. ¿Cómo la vamos a aplicar nosotros? Mediante la andragogía, que es lo que nosotros exploramos. Entonces, ver cómo se contrapone o si se va de la mano con la pedagogía. Mm, Es lo que me causa un poquito de conflicto. La andragogía es la educación de adultos. Ujú. La pedagogía es la educación en general que empieza en la primera infancia, desde el kinder, ¿no? Pero para cuando se empezó a trabajar lo que era la educación de adultos, sobre todo la alfabetización, hay varios autores, Freire, por ejemplo, que empezó a trabajar lo que era la educación popular, etcétera. Eh, se generó esta forma de señalar la educación de adultos como andragogía. Pero habemos varios que decimos que no nos gusta. Entonces yo casi no trabajo la andragogía. Porque una vez yo le pregunté a mi maestro, oiga, ¿y cómo aprenden los adultos? Al segundo año me dijo, ¿y usted lleva 2 años trabajando conmigo y todavía no sabe? ¿No lo ha investigado? Y yo le dije, doctor, ¿no quiere otro café? Y entonces, este, luego, otro día me dijo, oiga, ¿y usted qué tiene de común con los adultos que educa? Y yo, ah, ¿qué tengo de común? ¿Qué trabajo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y me dice, ¿no es usted adulta? Y yo, "Ah, sí, pues eso tiene usted de común con los adultos que enseña. Son adultos, así que piense usted cómo aprende. ¿Cómo aprenden los adultos? Pues como aprende usted, fíjese. ¿No? Entonces, por eso no me gusta tanto el concepto de andragogía, sino es cómo vamos aprendiendo los adultos en función de nuestro contexto, de nuestras necesidades, ¿no? De cómo vamos nosotros adaptándonos a ciertas circunstancias, cómo nos adaptamos a las nuevas circunstancias. Por eso, la andragogía es una parte de las ciencias de la educación, ¿eh? No la estoy devaluando, solo que yo, como he estado aprendiendo de otra manera, es que yo tengo un defecto. Me pongo a hacer cosas que no sé y luego las estudio. Entonces, trabajé como 10 años en educación y después me puse a hacer la maestría, ¿no? Entonces, aprendí haciendo. Y después ya me vi en la parte de la andragogía. Pero tienes razón, Hugo. La andragogía es la pedagogía para los adultos. Efectivamente. Ok, gracias maestra, muchas gracias. No, al contrario. Rosy, o si no me siento como que estoy viejita. Perdón, perdón, Rosy. Ok, muy bien, no quiero atrasarlos, ya estamos de acuerdo, yo voy a buscar el video, se los voy a poner, y el video de cómo enseñan en Finlandia, es que me parece un video muy bueno para ver los cambios, ¿no? También, otra cosa que quiero, decirles es que, este, hay varios me han puesto que quieren aprender los
programas de Microsoft. Entonces, voy a empezar a ponerles en el Classroom pequeños videos para aprender a usar esos programas, ¿ok? Para que los vayan abriendo y hagan ejercicio y ustedes los prueben, etcétera. Yo nunca estudié esas cosas. Fui así, aprendiéndolo así, ¿no? De que ponga, ay, ya se me borró, no, sigo, etcétera. Pero no está mal darse una ayudadita con un video, ¿no? Para que los vayan usando. Ok, un abrazo para todos. ¿Me das un mensaje, Alejandro? Porque voy a grabar, voy a empezar la grabación. Nos vemos pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.